y pasarán después de aquel doloroso de mi salida, sin que este mar nuevo ni el cielo claro me hagan olvidar tu pena y tu cariño. Es un pensamiento parecido al sol que sale de repente entre las nubes negras y llena de color la mar oscura. El recuerdo de usted, de tu alma limpia y leal, es en mí una luz siempre encendida. ¿Y yo? Ya soy nube y cosaída. Iré yo pensándote, deseando que una ternura mayor que la vida respete y premie tu virtud, tu verdad, tu piedad. ¿Y tú recordarás poco a los viajeros? Yo sé que no. Tú callas si quieres. Tú sabes que la pureza y la lealtad son la dicha única. Hay pocas almas tan capaces como la tuya de fidelidad, que es la aristocracia verdadera. Deja que la gente vanidosa e infeliz se entretenga royendo los huesos del mundo. Tú misma te estimas más y te respetas más desde que estudias y sabes. Eso quita penas y da autoridad y ventura. Solo el despreocupado es desgraciado. Deja que otras malgasten existencia y tú vela con lástima. Levántate de donde estén los malignos y los ociosos y no dejes de creer un solo día. Iba a acabar aquí para que no me dijeras predicador, pero tú sabes que yo quisiera hacerme como un manto de mis entrañas y abrigarte del mundo con ellas. Te quiero como a hija. Muchísimas gracias a Grisel, nuestra lectora de tabaquería hoy en La Ruta, insinuando un poco la presentación hoy dedicada especialmente a este oficio miriales que tiene gran tradición, gran anclaje en la cubanía, en la identidad cubana, pero también vinculada a la figura de nuestro apóstol, como él comprendió que eran colaboradores naturales por la independencia de nuestro país. Ha sido un hermoso principio de nuestro programa y ya como siempre les voy a adelantar un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del tabaco habano, como se conoce internacionalmente. Y tenemos a Yancy Rangel, que nos va a hablar de música. Tenemos a Carlos Vila, que nos pone a bailar a todos los de la tercera edad. Y yo voy a hacer una entrevista muy atractiva a una joven torcedora. Y ya no cuento más. Les voy a contar yo algo que ustedes no sabían. Y es que este panorama me recordó muchísimo. Yo, antes de que me cogiera el servicio militar, estuve en una fábrica de tabaco trabajando. ¿Verdad? Y viví esto muchas veces. ¿De es decir, verdad? sí, cómo no. En la parte sobre todo del terminado, es decir, el tabaco pasa un proceso, ¿no? Primero la torcedura, después las anillas, después se ponen en caja. Bueno, yo estuve en algo de eso también y me recordó muchísimo porque realmente es un oficio, digamos que muy tradicional, es algo muy cubano también y realmente se vive así, ¿no? Cómo se lleva la cultura, la lectura a todos los trabajadores. Los también. tabaqueros siempre fueron personas muy cultas, muy preparadas. Muy preparadas. Esa expresión de la nacionalidad cubana, algo muy singular. Yo creo que no hay otro país del mundo, habría que preguntar a los especialistas, habría que ver, que realicen este tipo de labor que todavía se mantiene con una tradición enorme. Me gustaría saber más, pero vamos a darle comienzo a esta ruta especial con un olor a tabaco, a Pinar del Río. Ay, esta pinareña. No lo puedo evitar. Esta ruta que como siempre tiene muchísimas paradas, pero un solo destino. Bienestar. Y como es habitual en nuestro espacio, iniciamos en la calle. Le preguntamos a las personas qué conocían sobre este oficio, cuánto se conoce en nuestro país sobre la lectura o el lector de tabaquería. Por supuesto que son muchas las personas que tienen conocimiento, ¿no?, de lo que se puede hacer sobre esta rama, que además ayuda muchísimo precisamente a la convivencia diaria, al trabajo en equipo, porque estamos hablando de que son muchas horas sentados elaborando un habano, como se conoce, además teniendo en cuenta que es un arte, porque más que un oficio es un arte, y bueno, por supuesto que también todo está relacionado. Vamos a ver qué opinaron las personas en la calle. ¿Conoce usted lo que es un lector de tabaquería? Bueno, sí.
el que le lee un libro de poemas, le lee la prensa. Son aquellas personas que trabajan precisamente en los centros donde se elabora el tabaco y hacen discursos históricos acerca de las luchas revolucionarias, acerca de los trabajadores que en algún momento jugaron un papel importante en el producto que están realizando allí, el tabaco, el tipo de tabaco, y en fin, sirve de preparación auditiva a todos los que conviven, a todos los obreros que se integran en esa actividad. Muy interesantes estas declaraciones que muestran la amplia cultura sobre el tema que tiene nuestra ciudadanía. Y yo buscando, investigando un poco, conocí realmente, confieso que no lo sabía desde antes, que el sabio cubano Fernando Ortiz había registrado que la primera lectora de tabaquería pues tuvo lugar en la antigua villa de Bejucal y luego en La Habana, en el año 1865, se registró esta figura en la fábrica El Fígaro. Luego la acción se replicó a otros lugares de la capital. Pero para conocer muchísimo más sobre este tema, hoy tenemos junto a nosotros a un académico respetable de nuestro país, una de las figuras que más ha amado y estudiado al apóstol. Bienvenido a La Ruta, el doctor en Ciencias Históricas, Pedro Pablo Rodríguez. Un placer tenerlo hoy con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias por haberme invitado para compartir este día aquí con ustedes. El honor es nuestro. Y nos gustaría saber por qué esa unión entre el oficio de tabaquero que tanto aportaron a la independencia de nuestro país y la figura del apóstol de Martí. ¿Por qué él entendió que la mesa de la tabaquería era también una tribuna avanzada de la libertad en Cuba? Bueno, era algo inevitable, podríamos decirlo así. No solo, digamos, porque el talento como organizador y líder político de Martí sabía que no podía dejar fuera a un sector que tenía un peso muy notable en números y en actividades dentro de la emigración cubana en los Estados Unidos, que eran los tabaqueros. Hay que recordar que Martí había conocido las tabaquerías en Cuba, eso a veces se pasa por alto. Cuando estuvo a su regreso de su primera deportación allá en España, bueno, pues visitó tabaquerías y también, evidentemente, no se han conservado textos, pero evidentemente habló, tuvo conversaciones allí con los tabaqueros. Y esto tiene que haberle llamado la atención al encontrarse un sector de obreros, quizás también conoció algunos en España. En España había tabaquerías también, que se trabajaban con tabaco cubano, aunque lo que se hacía sobre todo era trabajo de rapé, tabaco molido. Pero en la zona de Andalucía había también algunas tabaquerías. Bueno, Martí no anduvo casi por Andalucía, según sabemos hasta hoy. Pero en La Habana sí, evidentemente tuvo ese contacto. Y siempre uno piensa, y esos contactos no formarían parte de sus actividades ocultas, clandestinas, porque ya estaba conspirando desde que regresó a Cuba. La preparación de la guerra del 95. Lo tomaron prisionero en un momento dado que tenían pruebas y lo enviaron a la famosa segunda deportación a España. Pero bueno, realmente el gran contacto de él con los trabajadores de las fábricas de tabaco va a ser en los Estados Unidos. Quiero aclarar una cosa, a veces se da un poco la impresión, cuando se habla de los cubanos tabaqueros en los Estados Unidos, primero que todos eran cubanos y segundo que ese fue el oficio único de los emigrados. No. La emigración cubana fue muy rica, fue variada, y lo que sucede fue que, desde luego, la industria que se exporta de alguna manera de Cuba a Estados Unidos es la industria del tabaco. Eso no existía, al parecer, en los Estados Unidos. Al parecer porque a lo mejor mañana se descubre que en Nueva Orleans había desde 1840 una pequeña tabaquería. Hay personas en los Estados Unidos, historiadores inclusive, estudiando aún más todavía la presencia de esta industria en aquel país. Lo cierto es que durante la guerra de los 10 años, ya desde años anteriores, pero con la guerra de los 10 años, una gran migración de varias fábricas importantes, grandes de tabaco a los Estados Unidos, por dos razones. Una, porque se fue creando muy rápidamente un mercado en aquel país, un mercado consumidor que competía con el de España. Y dos, porque muchos de los dueños aquellos eran personas que tenían algún tipo de vínculo con el movimiento patriótico y tenían temor de ser apresados en Cuba y perder todas sus propiedades y sus negocios y demás. Otra cosa importante es que
había muchas personas vinculadas de un modo u otro al negocio del tabaco que no eran dueños de tabaquería, eran personas compradores. Voy a poner un caso, o dos casos. El esposo de Mantilla, de Carmita Millares, el padre de los hijos. Bueno, ese señor venía a Cuba a comprar hojas de tabaco y esa gente vivía en Nueva York. ¿A dónde lo enviaban? No sabemos, porque en Nueva York había tabaquerías también, no pensemos solo que los había en Tampa, en la Florida. Los había también en Brooklyn. Brooklyn era un barrio obrero, hoy lo sigue siendo en buena medida, es un barrio de gente, no es de clase media, aunque puedan vivir alguna gente de clase media. Se creó como un barrio de trabajadores. Inclusive originalmente no pertenecía a la ciudad de Nueva York, era una administración aparte, era una alcaldía aparte. Y ahí vieron muchos cubanos y muchos cubanos obreros, inclusive buena parte de esos cubanos de Brooklyn eran cubanos negros. Y eso explica la estrecha relación que tuvieron ellos con Martí cuando se creó allí la escuela para la superación de aquella gente, de la cual Martí fue el maestro, el que lo organizó y el que puso a muchos patriotas a dar clases. Gonzalo Quesada tuvo que ir a dar clases de inglés porque Martí le dio esa tarea. Luego, las emigraciones cubanas en general, siempre donde hubo cubanos hubo alguna pequeña fábrica de tabaco. Se extendieron por otros lugares de la Florida, por Ocala, por Jacksonville, y en todos esos lugares Martí los visitó buscando donde había núcleos de cubanos. En Filadelfia hubo fábricas de tabaco. Se está averiguando también ahora si en Boston las hubo. En Boston hubo una pequeña cantidad de cubanos, pero quién sabe si a alguno se le ocurrió poner una tabaquería. Eso se está estudiando ahora. En Nueva Orleans, de igual manera. Inclusive, cuando Benito Juárez pasó por Nueva Orleans, trabajó un tiempo en una tabaquería. El gran patriota y el hombre que defendió a la República Mexicana frente a la invasión francesa y que, como dijo Martí, nos levantó la independencia de toda América gracias a eso. Bueno, esto quiere decir que el tabaco estaba asociado en el imaginario cubano de alguna manera con el patriotismo. Y les diría que hasta en el imaginario también latinoamericano, porque en México usted llega a México, habla de tabaquería y se asocia con luchas patrióticas, por todo aquel recuerdo de que Juárez estuvo trabajando en una tabaquería también. Y bueno, hay otro elemento importante. Es un sector obrero con cultura, con cultura artística, con cultura literaria. Adquirida. Es un público que por lo general casi todos saben leer y los que no saben aprenden, porque se sienten tentados de tener que aprender aquello para poder también ellos leer libros y no solo escuchar lo que le leen los lectores de tabaquería. Y otro asunto importantísimo es que buena parte de los lectores de tabaquería, lo mismo en Cuba que en las emigraciones, eran intelectuales, la gente con un nivel cultural elevado, algunos inclusive con carreras universitarias, pero personas que por esta vía estaban resolviendo a lo mejor una entrada de dinero que necesitaban. Y desde luego esto los ponía en contacto a esos obreros con personas que estaban, digamos, muy al día, muy al tanto de la cultura artística y literaria. Y siempre se habla de las lecturas, pero las lecturas no solo eran novelas, no solo eran, digamos, artículos de periódicos, sino que también se hablaba de otros temas, se leían cosas de otros temas, se leían temas de música, se leían temas de pintura. Yo no dudo que en algunos casos, no he podido leer nunca nada al respecto, pero no dudo que en algunos casos hasta acompañar a algún músico, a algunos de los ponentes, porque además eso se prestaba para que el ruido de la chaveta acompañara al músico. Por tanto, digamos, este era un sector que no se podía dejar de lado. Y por otra parte, hay una cosa importante. Muchos norteamericanos empezaron a trabajar en las fábricas. Gente que estaba sin trabajo y empezaban a aprender. Muchos de esos norteamericanos se sumaron a las luchas patrióticas en Cuba, porque digamos que ellos conocieron de lo que pasaba en Cuba, empezaron a simpatizar y además entregaban, cuando vino el asunto de entregar de la semana un día de haber para los fondos del Partido Revolucionario Cubano, muchos de aquellos norteamericanos contribuyeron Están también. indiscutiblemente, profe, en la historia de nuestro país. Son parte de nuestra esencia. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Estaría escuchándolo y ver pasar esa historia viva durante horas. Pero tenemos que continuar en la ruta, así que agradecida. Por favor, no se marche todavía, que hay mucha guagua todavía y kilometraje. Vamos a ver. En Julián
cardo ni oruga, cultivo una rosa blanca. Hola, ¿qué tal mis amigos? Un placer volvernos a encontrar acá en nuestro espacio La Vitrola. Y ya lo decía el maestro, la música siempre acompañando esa cultura general que tenemos acá en nuestro país. Y precisamente hoy, para asociar estos temas, hoy quería ponerles a cotación una de las creaciones que más se ha internacionalizado. Y no es más que la que usted escuchaba allá y que por supuesto cantó seguro en casa, que es La Guantanamera. Creada por Joseito Fernández, pero curiosamente ha sido uno de los temas más polémicos en cuanto a su autoría, en cuanto a la variedad y diversidad de versiones que ha tenido y sobre todas las cosas, la forma de asumir este tema que hemos tenido acá en nuestro país. Ya decía la maestra María Teresa Linares que es una tonada en forma de seguidilla que le permitía también a su autor aterrizar esa improvisación en el lugar, en el espacio, en el contexto en el cual se desarrollaba. Pero no todos los intérpretes tenían la facilidad o también la sapiencia para desarrollarla de esta manera, y es cuando comenzó cada uno a apropiarse pues de los versos de La Guantanamera. Y así, por ejemplo, hay historias o cuenta la historia como el compositor Julián Orbón improvisaba en su casa al piano e incorporó los versos sencillos también de José Martí. No obstante, el boom internacional de este tema viene a partir de la visita a Cuba de Peter Seeger, el cantante folclorista norteamericano, que a partir de compartir en un espacio con Héctor Angulo le oye esta canción con los versos sencillos de José Martí y le pide que le enseñe este tema justamente de la forma en la que lo asumía Héctor Angulo. Es una de las versiones que más se conoce en el mundo entero, que se popularizó a través de Peter Seeger y que en 1971 llega este compositor a La Habana, se reencuentra con Joseito Fernández y bueno, a partir de ahí tienen una relación coloquial y una relación de mutuo acuerdo en relación, por supuesto, a la autoría de este tema. Es uno de los temas indisolublemente más cantados de Cuba en el mundo entero. Ha sido cantado no solo por los trovadores, sino también por el Buenavista Social Club, por Compay Segundo, que fue una de las figuras que también le impregnó su sello y que distinguió también su manera de hacer dentro del Buenavista Social Club, precisamente con este tema, La Guantanamera. Y por supuesto, una de las versiones más recordadas y más identitarias de este tema la canta Omar Aportuondo también como parte de sus espectáculos y en sus conciertos. Yo les he traído una versión de 75 músicos cubanos que han cantado esta canción y que la ven desde sus estilos particulares, desde su forma de hacer. La Guantanamera con los versos sencillos de nuestro apóstol José Martí. En la camina lejana, en una calle cualquiera. Bueno, llega el momento para la bailoterapia en Ruta 10. Hoy tenemos una bailoterapia bien, pero bien especial porque se lo vamos a dedicar en esta emisión pues a la rueda de casino. Sí, esa que no puede faltar en ninguna fiesta. Antes del momento para la música, quiero explicarles algunos pasos básicos de la rueda, así que por favor, Jovena, aquí. Podemos comenzar la rueda de muchísimas formas, en posición cerrada, también en posición abierta. Esta es la posición cerrada, que sería de esta manera. La posición abierta, de esta manera. Aquí, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Existen muchísimas figuras en una rueda de casino, pero las tradicionales son enchufla, príncipe bueno, enchufla, príncipe malo, enchufla, y hacemos también la figura del 70, que es una de las clásicas, que sería de esta forma. Y muchísimas más. Ahora llega el momento ya de poner los conocimientos en función del baile, y lo más importante es ser espontáneo. De eso se trata, de la improvisación. Ahora vamos a comenzar con una rueda, pero en línea. Vamos a comenzar. Sería de esta manera. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Di que no. Qué rico que se siente cuando empiezo a bailar. Yo olvido los problemas y me pongo a gozar. Mi cabeza se enciende, no miro para atrás.
Enchufla y patine. Rico tan rico, mamita, ya estoy armado como un soldado vietnamita. Te doy mi mano si te encuentras solita. Vaquero, dale el día, yo te haré la visita. Atención, dame. Escucha mi pregón, que hoy quita vestido y baja presión por montón. Le doy comienzo a vacilar. Estoy alegre y esto vale más de 1 millón, está sabroso. Esto se escucha pegajoso, todo el mundo está gozando. Enchufla y tradicional. Sin pausa, aquí bailando Ahí no salsa, sea. bailando salsa. Ajá, esta canción no tiene coro, pero este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Saca. Lo juro por mi madre que yo este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? Ajá. Ay, lo movemos, familia. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Muy bien. Lo juro por mi madre que yo este te va a gustar. Dame. ¿Qué te va a gustar? Ajá. Con una. Pero si se siente bien. Con dos. Salsa loca con un poco de guacho. 2 con 2. A ver si lo hace como lo hago. Hay todo el mundo hasta abajo. Ay, hasta abajo. Papuchi Banana Club. Muy bien. Dame. Enchufla y príncipe bueno. Príncipe malo, pero no tan malo. Enchufla. Esta canción no tiene coro, pero este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Dame. Esta es nueva. Enchufla en ruta 10. Esta canción no tiene coro, pero este te va a gustar. Ahí, parando la guagua. Dame. Vamos entonces a complicar un poquitico la cosa. Vamos a hacer algo que se llama puente. Así que dame, puente para Fran. Dame, puente para mí. Dame, 70. Aquí mira. Vamos al trencito. Y terminamos con el paso de Papucho. No tiene coro, pero este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Yo te lo juro por mi madre que yo este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? Ajá. Esta canción no tiene coro, pero este te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Yo te lo juro por mi madre que yo este te va a gustar. Aplauso, 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 aplauso. Usted no se baje, porque seguimos en Ruta 10. Esto se contagia, todos estamos en movimiento. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a charlar ahora con una trabajadora de la empresa de tabaco torcido en La Guinto. Es la segunda ocasión que ella nos visita. Es muy joven, es bella y vamos a enterarnos cómo llegó a convertirse en torcedora. Bienvenida, Lisandra Hernández Estrada. Cuánto gusto. Lisandra, quiero saber muchas cosas. ¿Cómo comenzó en ti la curiosidad? ¿Cómo te acercaste al tabaco? Explícame eso. ¿Por embullo, por un vecino? ¿Cómo fue? No, todo fue desde pequeña. Viendo a mi mamá torcerlo, porque mi mamá fue torcedora. Ah, tu mamá es torcedora. Sí. Ah. De la misma empresa. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Sí. Y nada, el olor de las hojas siempre me gustó. Siempre me gustó ver el arte de hacer el tabaco. Y bueno, terminé mi escuela y dije, voy a pasar el curso a ver qué pasa. Y nada, aquí estoy.
Porque el curso se pasa, pero puedes no tener condiciones y no ser aceptada. Exacto. Hay que tener condiciones, Hay que tener ¿verdad? condiciones. Porque esto es un poco arte, por no decir que es Sobre bastante. todo tiene que gustarte. Si no te gusta, torcer tabaco tiene que gustarte. Pero tú no lo consideras un arte. Sí, ¿cómo que no? Yo creo Nosotros que los torcedores somos unos artistas. son unos artistas, eso es una maravilla. Pero yo quiero saber detalles. A ver, estos tan bonitos que hay aquí que se llaman panetela. Ajá, panetela. Panetela tiene tripa, todos tienen tripa. Sí, la tripa consta de seco, volado y ligero. Están atendiendo, son estas variedades de hojas de tabaco. Sí. Ajá. Y estos que son más gorditos, ¿qué tipo de tabaco es ese? Ese es Duque. Un Duque. ¿Y Duque lleva? Igual consta de las mismas hojas. Lo que ven que es un poco más grueso, lleva más hojas en su ligada. Más que la panetela, que es más fino. Es más finito. Yo quiero saber cosas. A ver, explícame. ¿Nunca te ha provocado alergia? Yo conozco personas que le ha provocado alergia. No han podido nunca. seguir trabajando. No, nunca. Y yo he recogido hojas de tabaco, pero esta experiencia tan singular, yo quisiera, me encantaría encender uno, pero bueno, esto tiene su arte, encenderlo es difícil, ¿verdad? Sí. Yo como modelo he tenido que hacerlo, pero lo he hecho con boquilla, no sin boquilla. El panetela no lleva boquilla. No. Se debe encender a una distancia prudencia. Sí. Escucha, te sigo haciendo preguntas. Sí. ¿Cuántas horas estuviste practicando para convertirte en torcedora? ¿Cuántas horas diarias ibas a la escuela, al curso que impartías? No, a ver, el curso es práctico. Son 9 meses lo que hay que... ¿Son 9 meses? Sí. Diariamente, de lunes a viernes. De lunes a viernes y los sábados alternos. Pero nada, es trabajando como si fueras torcedor, lo que aprendiendo hasta que pases por las etapas. Hay diferentes etapas hasta que llegues a la última, que es hacer la norma de la vitola que te pongan en el curso a hacer. Y te evalúes. ¿Qué cosa es la vitola? La vitola es el tabaco que el torcedor hace. Hay diferentes vitolas. Aquí tenemos esta vitola que es Duque, esta que es panetela, esta que es robusto. Este es diferente. Diferente. Este es robusto y aquel es Duque. Ajá. ¿Esos son los que hacen el laguito o hacen otras variedades? Muchas variedades. Son muchas vitolas. Muchas vitolas. Sí. O sea, las variedades son vitolas. Sí, de diferente grosor, de diferente tamaño. Los que son muy largos y muy gruesos, ¿cómo se llaman esos? Depende, está el Baker 56, está este mismo el Duque, está el Mundo, son muchas. Duque también lo puedes hacer grande. No. El Duque siempre es pequeño. Sí, tiene su medida. Ya, tiene su medida. Cada vitola tiene su medida y su grosor. ¿Y cuántas capas llevan? No, el hacer un tabaco... No. Tú me dices que no son capas, se llama como hojas. Hacer un tabaco consta de 5 hojas, como ya le había dicho, de seco, de volado, de ligero, de capote, y la capa de vestir el tabaco, que es la número 5. La de vestir tiene que estar muy cuidada, ¿no? Exacto. No puede tener nada, no puede tener nada rotito ni nada. Exacto. Ah, la tienes muy protegida. Sí. Y tiene que tener un color determinado, ¿verdad? Sí. Tiene un color bonito, no como esta, esta oscura. Exacto. Qué interesante. Es que es un mundo subyugante, si uno penetra en él, sigues haciendo preguntas y preguntas. Sí, no tiene fin. No tiene fin. Ahora vamos a hacer una pausa y después volvemos para hacerte más preguntas. Ahora vamos a disfrutar un pequeño fragmento sobre lectoras de tabaquería. Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. La lectura de tabaquería fue instaurada en Cuba el 21 de diciembre de 1865. Con el triunfo revolucionario en 1959, el sector tabacalero rescata un poco más la tradición, ya lo hace más suyo y se preservó esta labor a través de los años porque los trabajadores sentían la necesidad de nutrirse de todas las noticias y de acrecentar su acervo cultural a través de la lectura. La lectura contribuye a que los trabajadores estén diariamente informados con todo lo que acontece en el mundo y a nivel nacional.
es una cosa novedosa y fresca porque tú sientes una noticia y quizás no tienen los medios masivos encendidos o no conocen, y tú puedes buscarla a través de las redes sociales, sobre todo los periódicos digitales, y entonces mantenerlos informados completamente durante el día. La muchacha que deambula entre las mesas de un cabaret, generalmente enfiota, con labios pulposos y mirada lánguida. La lectura de tabaquería es símbolo de cubanía, es símbolo de cultura, es símbolo de muchos valores que conserva el sector tabacalero en el día de hoy, que nos hace grandes, inseparables, solidarios, que nos hace mejores personas cada día. Yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Siempre voy a apostar porque la lectura se mantenga. De hecho, somos el único país del mundo que conserva la lectura de tabaquería, y lo haré por el bien de nosotros y también de todas las personas que nos escuchan y que nos ayudan a perfeccionar el trabajo cada día dentro de las empresas. ¡Allá voy! Bueno, yo tengo el inmenso placer de conversar ahora precisamente con una lectora de tabaquería. Dedicó muchísimos años a esta profesión, específicamente en la fábrica H. Human, y bueno, pero es maestra de formación. Con nosotros se encuentra, ya ustedes la habían visto al principio del programa, Grisel Valdés Lombillo Pérez. Un placer tenerla acá con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias. ¿Cómo llega una profesora a sentarse como lectora de tabaquería? ¿Cómo llegaste? Es que la vida da muchas vueltas. Yo estaba trabajando como profesora de secundaria básica de historia y estaba en un momento de depresión que decido dejarlo. Y un tío mío político, que era el presidente de la lectura en la fábrica de tabaco H. Human, me hace esta propuesta. Yo no conocía ni qué cosa era la lectura de tabaquería, porque nunca se hablaba, en esos tiempos no se hablaba casi nada de la lectura de tabaquería. Y entonces me dice que si quisiera hacerlo, digo, bueno, pero bueno, tienes que pasar una prueba en cuanto nada más que se desocupe, porque es, aclaro, la única plaza en el mundo que se ocupa mediante la votación de cada uno de los trabajadores. Si los trabajadores no están de acuerdo con el trabajo de la lectora de tabaquería. No, se hace un escrutinio puesto por puesto. Mire usted. A ver si les gusta. Y la aprobaron. Y ya, me pusieron a prueba, estuve haciendo varias pruebas. Al principio, como maestra, que tienes que hacer los turnos de clase muy dinámicos, pues leía muy rápido. Y ellos me decían, caballa, porque ese es un lenguaje de la lectura. Caballa, oye, usted, no. Y yo decía, no vengo más. No, despacito. No. Y ellos me enseñaron cómo quería que yo les leyera. Y obviamente usted lo adaptó a su forma y también a lo que querían ellos. Exactamente. ¿Cómo es el día a día de un lector de tabaquería? ¿No puede llegar a ser cansón tanto tiempo leyendo? Bueno, eso depende de la maestría. Hay que tener mucha maestría para, modestia aparte. Hay que estudiar y buscar temas porque son 3 turnos de lectura. 2 turnos en la mañana, que debe ser de capacitación, lectura de la prensa, noticias nacionales e internacionales, etcétera, etcétera. Y un turno en la tarde, que es la lectura de una obra. Obra que tienes que seleccionarla también, no es la que tú quieras, llegaste y pusiste la lectura. Tiene que gustar. No, tú lees la sinopsis, le presentas varios libros y después también se hace un escrutinio con el consejo de lectura. Y se pasa puesto por puesto y se selecciona el libro que ellos quieran que lea. Lleva mucho de pasión, lleva mucho de la persona también, ¿no? Y por supuesto del gusto que en ese momento se puede reflejar también en aquellos que escuchan. Es realmente muy interesante. ¿Cuántos años fueron dedicados 27. 27 años dedicados en la misma fábrica de la que estoy orgullosa. En 27 años, yo estoy seguro que a pesar de todo, tiene que haber un momento que haya sido quizás el peor, un momento que dijiste, no puedo con esto, pero otros muy bonitos. Si pudieras quizás relatarme alguno de ellos. A ver, al principio, como decía, leía muy rápido. Esos fueron los peores momentos que tuve. Que tuve que crecerme porque me bajaba de la tribuna, bajaba llorando y ellos me incitaron. Pero hubo una obra que
marcó mucho lo que es a toda la fábrica, porque era una obra de una muchacha que estaba en una prisión en Estados Unidos, nacida inocente, se llama la misma, y se produce un parto de una amiga de ella en una celda, y nadie la socorría, porque era una celda de mucho rigor y muchos contratiempos, y la muchacha empieza a parir y ella pidiendo socorro y nadie se lo daba. Fue tanta la concentración que tuve que yo parí. O sea, que un turno que era de 45 minutos se convirtió casi en 1 hora, porque yo estaba pariendo, dando los gritos. Yo sufrí mucho, mucho, y bueno, cuando ya terminé el parto fue que me di cuenta que me había adentrado tanto en el personaje que tuve hasta un derrame en los ojos de la concentración, pero muy bella, porque cuando nada más que terminé, que me di cuenta que hago así, que miro para los compañeros míos de trabajo, todos ellos también estaban esperando a ver si yo iba a seguir, si podía seguir. No pude seguir. Y entonces enseguida el aplauso con la chaveta. Oye, has venido, me imagino que haya sido espectacular ese momento. Has venido con un libro y precisamente quería irme con esa recomendación. ¿Cuál sería la lectura que tú recomendarías? Mire, este libro se llama Reflexiones para la Vida. Hay muchos libros en realidad, pero este te hace reflexionar porque son un conglomerado de fábulas, de recomendaciones, de cosas que se viven, y a mis trabajadores, los de la H. Human, les gustaba mucho. Te hace reflexionar sobre la vida. Se los recomiendo, generalmente cuando lo sacan en los festivales del libro, se agota muy rápido y no están editándolo mucho. Pero por favor, ya el mío está muy gastadito porque fueron 27 años leyendo, un poquito menos quizás, pero Reflexiones para la Vida es un libro muy bueno que sirve para leer inclusive en la mesa cuando estamos con la familia. Claro. Lo podemos leer porque nos enseña a vivir. Oye, Grisel, ha sido un placer tremendo el contar con el tu placer presencia. Es mío. Muchísimas gracias por compartir este espacio junto a nosotros. Yo quiero agradecerle al programa, quiero agradecerle a todos los trabajadores de este sector tabacalero, a mi familia que me apoyó muchísimo, escuchándome primero en la casa, practicando en la casa, y en especial a esos trabajadores que me hicieron sentir donde debía de estar, donde yo quería estar. Mil gracias, Grisel, para ti. Muchas gracias. Y por supuesto que continuamos acá en la ruta. Gracias. Muchísimas gracias, Grisel, de verdad, por todo este testimonio, por tu obra inmensa. Y ya es momento de Acusa de Recibo, me conecto con ustedes. Dice Keito, buenos días, me gusta el programa. También como Jenny conduce la guagua junto a los demás compañeros de la ruta, muchas gracias. Miri me recuerda a mi abuelita, que también se llama así y vive en la de Majagua, Granma. Quisiera hacerle llegar un saludo porque sé que ve el programa y saltará de emoción cuando escuche su nombre. Un besito para ti, abuelita de Keito, Miri. Bendiciones, Ruta 10, bendiciones para la familia. Hilda Ramos, buenos días, ruteros. Qué tema tan interesante. Sí, tenía conocimiento del lector de tabaquería, una labor muy bonita. Además de entretener a los trabajadores, les proporciona cultura y conocimientos. Los saludo desde Cojimar, un abrazo que llega hasta Cojimar, con mar y salitre incluido. Iraidi Hernández, desconozco que esa costumbre sea solo en Cuba o también se hace en otros países. Bueno, según el especialista, en Cuba la singularidad. Joker, qué nombre, es una labor muy bonita y fuera bonito que se extendiera a otros trabajos, como que no. Desde Telegram, nuestra musicóloga Jency Rangel nos regala 2 compilaciones de versiones musicales de la Guantanamera, un playlist para esta semana. Desde donde nuestra seguidora Mireya nos comenta, yo soy un hombre sincero de donde viene la palma. Me encantaría oírla en voz de Joseito Fernández y otros. Por esas razones y más, no dejo mi transporte preferido. Esperado cada mañana y a cantar, claro que sí. En mi ruta 10 esperada, dinámica, apretaditos pero relajados y cantando la Guantanamera. Monta que te quedas. Sin ruta 10, no. Saludos, un abrazo y así concluimos, cerramos esta parada porque hay muchísimo más todavía. Y ahora el momento más atractivo. Lisandra nos va a mostrar cómo se hace un tabaco, un habano, una vitola, paso por paso. ¿Verdad? Paso por paso lo vamos a mostrar. Esa es la tripa. La tripa. La tripa lleva diferentes hojas. La tripa ahí consta de seco, de volado y de ligero.
Hay que tener una buena presión en la mano porque vas cogiendo y vas apretando. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombres de las mujeres hermosas, y al salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando a la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, ante que luz es carbón. Y así Grisel, estamos venga, concluyendo, vamos a sumarnos, llegando Ale. al final, porque además ya Pero ese tabaco claro, finalizó. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Finalizó, Mirita, ya el tabaco. Lisandra, ¿qué Casi, tal está casi, creo quedando? que falta la... Ya, todo bien. Pero además tiempo récord, ¿eh? Tiempo Qué récord, Ale. habilidad. Bueno, se ha parecido un poquito de lo que viven en el día a día de las fábricas cuando elaboran, cuando crean los tabacos. Hemos tratado de que no falte lo indispensable, que es el amor por la tradición, por el oficio, por nuestro país y también la representación de cada uno que lo hace posible todos los días. Ahora sí, Ale, Mirita, vamos apretando. ¿Y cómo nos vamos? Apretadito, pero relajado.